Jóvenes, muy buenos días. Bienvenidos a mi casa en esta formación interesante. Se nos ha pedido a través de INTECAP, a través de esta modalidad de formación a distancia. Les comenté pues que es un proceso interesante. Para INTECAP no es nuevo esta formación, ¿verdad? Ya es un departamento muy fortalecido con algunas instrucciones que se nos están dando en esta época interesante a causa del COVID-19, pero que mientras dure esta etapa interesante, pues vamos a estar acompañándoles a ustedes desde sus casas, nosotros desde nuestras casas, para que pues la formación de ustedes no se rompa, ¿verdad? Sino que continúen este proceso. La semana pasada dimos inicio a lo que es el último RA, Resultado de Aprendizaje, Patrimonio Cultural de Guatemala. Hablamos de 3 conceptos que lo identifican y hoy hablaremos de sus clasificaciones. El patrimonio cultural de Guatemala se divide en patrimonio tangible y patrimonio intangible. ¿Qué es el patrimonio cultural tangible? Es el patrimonio que también se conoce como patrimonio material, o sea, es lo que se puede tocar, lo que se puede observar, ¿verdad? Y lo constituyen todas las expresiones materiales de una cultura que se pueden a nivel de muebles o inmuebles. ¿Qué son los bienes muebles? Son los sujetos de tamaño pequeño o de tamaño mediano que se pueden trasladar, ¿verdad? No es simplemente mobiliario, sino también un bien mueble, es una pieza arqueológica, es una pintura en particular, ¿verdad? Dependiendo de la época a la que pertenece, si de los mayas, colonial y demás, pero que son bienes muebles que forman parte de la riqueza histórica, ¿verdad? Y cultural de nuestro país. Cuentan los bienes muebles con una genuina importancia, o sea, son auténticos, ¿verdad? Eh, y tienen relación con la paleontología, la arqueología, la antropología, la historia, la literatura, el arte, la ciencia o la tecnología guatemalteca. Los bienes muebles de Guatemala tenemos una clasificación interesante y empezamos. 1. Las colecciones son objetos con interés científico, colecciones arqueológicas, colecciones antropológicas, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, del Museo de Estanzuela, cuando vemos los elementos, ¿verdad?, interesantes de la época prehistórica, eso forman parte de una colección, ¿verdad?, que están exhibidas en el museo, pues, para su estudio, conocimiento, clasificación y demás. Las excavaciones o exploraciones también forman parte, como número 2 de este proceso interesante. Pueden ser excavaciones terrestres, pueden ser a nivel subacuático también. Algunos elementos ustedes saben que se han descubierto abajo de un río o en los lagos también, como en el caso de Sodolá que hemos platicado. La desmembración de monumentos artísticos, históricos y sitios arqueológicos forman parte también de este proceso. Desafortunadamente, pues, para poderlo estudiar, ¿verdad? Han habido ciertos elementos o piezas interesantes que han tenido que moverse, ¿verdad? De repente creció una ceiba demasiado grande y movió unas piezas interesantes. Entonces lo que hacen es quitarse, ¿verdad? Acá en el sitio de la Vega del Cobán, ustedes lo han visto, y los estudiantes pues han tenido que reacomodar esos piezas, ¿verdad? Para poderlo reajustar dependiendo el estudio que ellos hayan llevado a cabo, ¿verdad? Y para reacomodarlos nuevamente, ¿verdad? Y que pues la gente pueda apreciar, ¿verdad?, cómo fue esta vida interesante durante su época. También forman parte de esto lo que son los bienes artísticos y culturales. Aquí entramos a platicar de lo que son las pinturas, los dibujos y esculturas originales. Pueden ser a nivel de la época maya, a nivel prehistórico o de la época colonial. También forman parte de lo que son las fotografías antiguas, los grabados en madera, en piel, en papel también que encontremos, el arte sacro, la imaginería religiosa, los retablos,
¿verdad? Los manuscritos incunables, los libros antiguos, los mapas, los documentos y publicaciones, los periódicos, las revistas antiguas, las publicaciones de hace principios del siglo XX, ¿verdad? Cuando igualmente nos cuentan a través de fotografías o de textos interesantes cómo era la época antigua. Los archivos literarios, ¿verdad? En esta parte colecciones de poemas, colecciones de escritos, algunas actas de las alcaldías que los preservan muy interesantemente, ¿verdad? Las cédulas antiguas de nuestros abuelos, platicábamos el domingo pasado, se recuerdan, ¿verdad? Que pues algunos de nosotros todavía antes del DPI pues fuimos a guardar y registramos en un libro, ¿verdad? Eso forma parte del patrimonio histórico en este caso del municipio de Teculután. Los instrumentos musicales, que definitivamente si son antiguos, ¿verdad? Alguna marimba, alguna chirimía, algún tambor, ¿verdad? Que forman parte de la historia de un pueblo, y el mobiliario antiguo, ¿verdad? Ya sea de la época colonial, ¿verdad? O de la época republicana, que todavía se preserven bien. En el patrimonio inmueble, aquí entra a esta categoría todo lo que no se puede mover, ¿verdad? Que es monumental, puede ser un edificio, puede ser una casa, un conjunto arquitectónico, un arco colonial, ¿verdad? Que pues son todas las expresiones culturales que identifican a determinada región o alguna comunidad. Aquí se clasifican también en lo que es la arquitectura y sus elementos, incluida la decoración aplicada, ¿verdad? El tipo de decoración barroca o el tipo de decoración neoclásica, el tipo de decoración también maya, ¿verdad? De la época clásica, posclásica, ¿verdad? O que van identificando, ¿verdad? Los expertos, ¿verdad? Esas características especiales de ver a qué época pertenecían. Los grupos y elementos o conjuntos arquitectónicos y de arquitectura vernácula, como en el caso de los corredores de Teculután, que ustedes los preservan perfectamente bien, ¿verdad? Y que forman parte, pues, no solo de la historia de Teculután, sino también es parte de su patrimonio cultural. Los centros y conjuntos históricos, la traza urbana, ¿verdad? De las ciudades y poblados, los sitios paleontológicos y arqueológicos, donde se han descubierto esas piezas interesantes y que forman parte, pues, de la historia de nuestro país. Inscripciones y representaciones prehistóricas, pinturas, grabados, petrograbados que se hayan encontrado, ¿verdad? Y que pertenecen a diferentes épocas, pero que forman parte no solo de una riqueza de patrimonio, sino también, pues, a través de ellos conocemos la historia, ¿verdad? Y los científicos también, pues, nos cuentan cómo fue determinado forma de vida en el pasado. En el patrimonio intangible, también llamado patrimonio inmaterial, definido como las tradiciones y costumbres de un pueblo, de una comunidad, de un país, ¿verdad? Y aquí es una tradición oral, una tradición musical, medicinal, culinaria, artesanal, religiosa, ¿verdad? Pero lo maravilloso de esto es que se transmite de generación en generación. Mi hijo lo aprendió de mi papá, pero mi papá también lo aprendió de su papá, de su abuelo, tatarabuelo, ¿verdad? Es una parte intangible, ¿verdad? Pero que es una riqueza cultural, no solo que identifica a mi familia, sino que identifica a la comunidad, que me identifica a mi pueblo, ¿verdad? Principalmente en ese sentido. Este patrimonio cultural se transmite de generación en generación por vía oral y es recreado constantemente por las comunidades y grupos, no solo para cocinar una determinada receta, ¿verdad?, que me enseñó mi abuela, ¿verdad?, sino también igualmente los pueblos antiguos, ¿verdad?, que preservan las danzas, las tradiciones como el palo volador, también la danza del venado, esas tradiciones que fueron heredadas, ¿verdad? Y que, pues, los abuelos han sido los principales maestros, pues, para que se preserven y se mantengan estas tradiciones especiales. Este patrimonio es muy importante para crear un sentimiento de identidad y continuidad, porque
quien recibe esa formación tiene la responsabilidad de transmitirla a sus herederos, a sus hijos, ¿verdad? Para que no se rompa ese lazo cultural. ¿Dónde se encuentra? ¿Cuál es la ubicación del patrimonio cultural de Guatemala? Bueno, los bienes patrimoniales están localizados en lugares históricos que representan algún acontecimiento o eventos importantes en la vida de un lugar o de nuestro país. En este caso, pues tenemos los sitios arqueológicos, ya lo vimos en el resultado de aprendizaje de arqueología. Guatemala está dividida en 3 zonas, ¿verdad? Lo que es costa sur, lo que es tierras altas y lo que son tierras bajas. Entonces el patrimonio cultural de Guatemala arqueológico se encuentran en esas diferentes zonas, y cada uno de estos sitios pues tiene sus características especiales, como lo hemos hablado, ¿verdad? Dependiendo de su época. En algunas partes se encuentran en valles y cuencas de ríos, como en el caso de la Vega del Cobán, que nuestro sitio arqueológico se encuentra pues a un costado del Motagua, y que pues no solo fue esa producción maravillosa artesanal de lo que es la producción de la extracción del jade, sino que la elaboración de las piezas interesantes que se trasladaron comercialmente hacia diferentes puntos de Mesoamérica, pero que también aquí fueron construidas esos sitios interesantes a nivel de viviendas o de talleres artesanales, ¿verdad? Entonces el sitio arqueológico Vega del Cobán se construye en la ribera del Motagua, ¿verdad? En nuestro valle del Motagua. En las tierras altas, ¿verdad? Del altiplano, se aprovecha la formación de los barrancos, de los cerros, de las montañas. Acordémonos que estos fueron construidos ya en la época del periodo posclásico, y ya habían rivalidades entre pueblos, ¿verdad? Entonces, más que ciudades para habitar, eran como murallas, ¿verdad? Para que el ejército pues contrario no llegara, y pues han habido ciertas características especiales pues que los diferencian de los sitios en la costa pacífica o en las tierras altas en Petén, que como lo hemos hablado en la modalidad de arqueología. Los sitios en la zona del Petén se ubican en la biosfera del mundo maya, catalogada por la UNESCO como Patrimonio Cultural y Natural de la Humanidad, no solo porque cuentan con unos sitios arqueológicos que construyeron los mayas, sino también igualmente pues se encuentra dentro de la selva, ¿verdad? De ese pulmón verde que también se ha mantenido, ¿verdad? O se pretende mantener como patrimonio natural y cultural de la humanidad. Los sitios históricos también igualmente forman parte de este estudio interesante. La mayor parte se encuentran en los centros históricos, que se definen según la Ley de Patrimonio Cultural como núcleos individuales de inmuebles donde se ha originado el crecimiento de la población urbana. Un ejemplo, pues los corredores de Teculután, ¿verdad? Que una casa, ¿verdad? Un inmueble a la par de otro inmueble y otro inmueble, ¿verdad? Forman ese corredor interesante, ¿verdad? En una cuadra, pero pues que ya en los 3 brazos alrededor del Parque Central de Teculután, pues forman ese paisaje interesante de arquitectura vernácula que identifica a Teculután, pero que también preserva la historia a través de sus detalles interesantes de arquitectura antigua. Tienen 2 características los conjuntos arquitectónicos, ¿verdad? Primero, que forman parte de una unidad de asentamiento, en este caso pues de la cabecera municipal de Teculután, y 2, que sean representativos de la evolución de una comunidad por su testimonio de su cultura o por constituir un valor de uso que todavía se siguen utilizando, ¿verdad? En algunos casos son viviendas, en otros casos son comercios, pero también los corredores, ¿verdad? Nos cuidan del sol, nos cuidan de la lluvia, y también igualmente pues para que nos sentemos a platicar, ¿verdad? En esta parte interesante de preservación.
También hablamos de lo que son las iglesias y las viviendas. En todo el territorio guatemalteco se encuentran construcciones del periodo hispánico o republicano, que conforman un legado histórico y parte fundamental del patrimonio cultural. Aquí entran lo que son los templos coloniales, los edificios públicos, ¿verdad? Las alcaldías, las municipalidades, las gobernaciones antiguas, algunas casas privadas que se mantienen también, ¿verdad? Y que forman parte de la historia arquitectónica de un pueblo, que identifican a una cabecera departamental principalmente y en algunos municipios. Y que en algunos casos de las iglesias pues conservan unos el estilo barroco y otros pues el estilo neoclásico, ¿verdad? Que también lo hemos mencionado en algunas oportunidades en clase. También hablamos de lo que son las haciendas y fincas. Hay gran cantidad de haciendas, fincas, ingenios, trapiches, beneficios de café y otra serie de lugares asociados a la producción agropecuaria, tanto del presente como del pasado. Del pasado se mantienen como museos privados, ¿verdad? Museos familiares, pero en el presente todavía forman parte de la producción, pues principalmente del café, y que son propiedades privadas que abren sus puertas, ¿verdad?, al turismo y en la modalidad de agroturismo, y que nos cuentan la historia, como por ejemplo en el café, cómo se empezó a cultivar en la época de la colonia y cómo ha tenido este proceso interesante. Se preserva la maquinaria, se preservan algunos elementos interesantes, pero la producción agrícola continúa, ¿verdad? A través de la tecnología actual, pero pues los elementos interesantes de la vivienda, los senderos, ¿verdad?, las herramientas se mantienen como colecciones privadas interesantes. También hablamos de los parques, aquí principalmente lo que son a nivel arquitectónico, ¿verdad?, que cuentan con elementos interesantes de la época hispánica o republicana, principalmente cuando tienen alguna fuente o algún monumento o una estatua, bancas con detalles interesantes de construcción que lo identifican. Los museos, que son instituciones permanentes que conservan y exhiben piezas de valor histórico y científico para estudio, educación y placer para catalogar y conservar. Tenemos museos paleontológicos, como en el caso de Estanzuela, tenemos museos arqueológicos. Recuerden que en el sótano de Estanzuela también igualmente tenemos esa sección interesante, pero también tenemos museos históricos, tenemos museos de naturaleza, también igualmente historia de la humanidad, en fin, todos los diferentes clases de museos pues que nos ayudan a comprender cómo ha sido ese proceso interesante de la historia del hombre. Hablamos también de los monumentos. Tienen que ser una catalogación especial de parte de la Dirección de Patrimonio Cultural. Un edificio, una casa, para ser catalogado como monumento mínimo tiene que tener 50 años de antigüedad, pero en esto tiene que haber un registro de cuándo se construyó, quiénes han sido los propietarios, cuál es la forma de preservarlo, ¿verdad?, que no lo puedan botar, tal vez alguna forma de mantenerlo y preservarlo, ¿verdad? Una estatua, una situación interesante de algún elemento histórico que haya sucedido y pues que vamos a colocarlo, como en el caso de ustedes ahí en el parque de Tecolután, pues que tienen ese elemento histórico pues de cuando Tecolután cumplió los 100 años, ¿verdad? En este caso también hablamos de los lugares sagrados y aquí empezamos a tener un poco de dificultad, principalmente porque pues los sitios sagrados no es únicamente la actividad de la ceremonia que realicemos, sino que el sitio en particular, que puede ser el nacimiento de un río, puede ser una cueva, puede ser igualmente una cascada, que nuestros hermanos de ascendencia maya realizan sus ceremonias de comunicación con el Padre Creador, según la cosmovisión maya, ¿verdad? Pero aquí entramos en el conflicto interesante porque, pues, para algunos es catalogados esas ceremonias también como paganos, ¿verdad? Para otros, pues, es de gran importancia que se preservan. Tiene un poco de dificultad también, pues cuando estos ríos, esas lagunas ya con el tiempo han formado parte de
nuevos propietarios que ya le ponen cercos, que le hay que pedir permiso para ingresar, pero que pues los actuales miembros de una cofradía heredaron la tradición de sus abuelos y de sus tatarabuelos, ¿verdad? Pero ellos continúan, ¿verdad? Pidiendo permiso para ingresar a esta propiedad privada, pero para realizarlos en los sitios sagrados de sus abuelos. Por último, entramos a lo que son las colecciones privadas y aquí también hay un tema muy complejo y controversial. Por un lado, el coleccionismo es bueno porque es útil en cuanto al descubrimiento de lugares u objetos y la conservación en las colecciones privadas. Es a veces mucho mejor que en los museos. Un coleccionista puede tener la capacidad económica para mantener pues en una vitrina o bien cuidados los elementos y exhibidos en su casa, por ejemplo, ¿verdad? Más que en un museo que muchas veces pues mantienen encajonados o con polvo o lo que fuera, ¿verdad? Lamentablemente hasta así es. La parte negativa de las colecciones privadas es que muchas veces promueven lo que son los saqueos o el tráfico ilegal de piezas, ¿verdad? Como pinturas, arqueología, estatuas, monumentos que fueron pues movidos de su lugar de origen y que pues lamentablemente pagan una cantidad de dinero pues para formar parte de una colección privada. En este sentido pues lo más triste es que se pierde la información histórica de una determinada comunidad, de un pueblo, ¿verdad? Y que ahora pues ni se enteran, ¿verdad? Pero forman parte privada de un coleccionista. Por último, hablamos de los artesanos. Este es uno de los principales atractivos culturales para el movimiento turístico. Las artesanías no solo son simples mercancías, sino que a través de su adquisición también igualmente adquirimos parte de la cultura, ¿verdad? Y la historia de un pueblo. No es simplemente comprar un canasto, ¿verdad? Sino que conocer los elementos, ¿verdad? O los ingredientes, ¿verdad? Que forman parte para llevarme ese objeto a mi casa, hacia mi país de origen, ¿verdad? Yo puedo tener un candelabro que compré en Sololá. Recuerden a aquella señora que nos enseñó una lección interesante de la elaboración de cerámicas, ¿verdad? Y ella tuvo la paciencia de enseñarnos en el patio de su casa, ¿verdad? Y hoy esas piezas interesantes forman parte no solamente de esa oportunidad que tuvimos, sino que fue una lección de la cultura, ¿verdad? Que el departamento de Zacapa tiene en este proceso interesante de crecimiento. Hasta aquí entonces vamos a llegar con este tema del patrimonio cultural de Guatemala. Les estoy compartiendo también a la par un archivo en PDF para que ustedes puedan leer esta información. Yo quería tener este contacto visual con ustedes para que no me extrañen, pero también igualmente pues hay una tarea. La tarea se divide en dos. Primero, necesito por favor que busquen dos hojitas. Uno de ellos pues va a ser un cuadro sinóptico más o menos parecido en esta forma para que ustedes con las llavecitas elaboren lo que son las diferentes formas del patrimonio cultural tangible e intangible, material e inmaterial, basado en el documento que yo les estoy adjuntando. Lo segundo es que también basados en este documento, ustedes puedan leerlo y vayan marcando aparte, ¿verdad? Cuáles son los elementos o manifestaciones del patrimonio cultural del departamento de Zacapa. Quiero que me nombren ejemplos, ¿verdad? A dónde es que se manifiesta esta riqueza cultural que identifica al departamento de Zacapa y que ustedes con la lectura van identificando también este listado interesante que lo van a apuntar en una segunda hoja, ¿verdad? Le toman foto, no sin antes ponerle su nombre, ¿verdad? Para identificarlo a ustedes, me la envían por WhatsApp y yo se los califico. Hasta aquí la sesión del día de hoy. Fue un gusto pues que me hayan visto. Saben que están en comunicación constante conmigo en todo momento. Por favor, cualquier duda, no duden en comunicarse conmigo. Si no entienden algún concepto, si tienen alguna idea en particular, yo con mucho gusto les apoyo en todo momento y estamos conectados en esto. COVID-19, mantengámonos en familia, mantengámonos con las indicaciones de limpieza, principalmente cuidemos a nuestros viejitos, cuidemos a nuestros niños
Quédate en casa, ¿verdad? Y estamos en comunicación en todo momento. Feliz día.